Listo. Vamos a ver que al igual que los testículos, vamos a tener que los ovarios están en parejitas, pues, y van a ser fundamentales para la producción Genera de el células óvulo. sexuales. ¿Listo? Para la producción de células sexuales. Entonces vamos a ver que el proceso en el cual se producen estas células sexuales va a ser algo en cierta medida diferente al de los hombres. Y es que resulta, pasa y acontece que a diferencia de los hombres, las mujeres tienen un punto donde ya dejan de producir células sexuales, ¿listo? Entonces, como ya las dejan de producir, a ese proceso, ¿cómo se le llamará? Cuando una mujer, ya cuando es adulta, bien grande, deja de producir células sexuales. Maestro, ¿Cómo, cómo? ¿Alguien sabe? menstruación. ¿La menstruación qué es? Porfa, el micrófono, los que tienen allí musiquita y tal cosa, porfa. Menopausia. Muy bien. La menopausia, es decir, el proceso donde van a dejar de producir células sexuales. La menstruación es el momento, o bueno, la menarquia, que es la primera menstruación, es el momento donde empieza a producir eh, células sexuales. Bueno, Rubén, Profe, o sea, yo según lo que entiendo por menopausia es como que a las mujeres como que les da mucha rabia. rabia, ¿por qué? Sí, a la mayoría, por ejemplo, a mi abuela, a mi tatarabuela, a mi mamá, a mi tía, a mi otra tía, se ponen bravas por tener menopausia. Y es como que uno tuviera la culpa. No, 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 no es por eso. Lo que pasa es que en la menopausia sí hay unos cambios de estados de ánimo muy fuertes, cambios de estado de ánimo muy fuertes. Entonces, al igual que durante su vida las mujeres tienen muchos cambios de estado de ánimo, pero en este caso, la menopausia pues lo que hace es generar, o bueno, dejar de producir también ciertas hormonas en el cuerpo. Y eso está relacionado con estados de ánimo. No quiere decir que se pongan bravas o no. No. Puede pasar que eso contribuya a que en algunos momentos, pues, las personas tengan algunas actitudes de cierta manera, pero no se le puede atribuir netamente a eso, ¿listo? Eh, ahora, les voy a explicar rápidamente cómo es que se da el proceso de la menstruación. O sea, tanto hombres como mujeres debemos comprender cómo es que se da este proceso para entender también el cuerpo humano. Entonces, ¿alguien sabe cómo, qué pasa en la menstruación? ¿Alguien de los presentes? Chico o chica, no importa. Profe, Sara, acá le están levantando la sí. mano. Entonces va Sara, Laura, ¿alguien más? ¿Alguien más? Martín, listo. Entonces, Sara. Profe, creo que era que en el útero se forma una capa de sangre ya seca y el dolor que provoca la menstruación es cuando se está despegando. Muy bien. ¿Quién sigue? Acá. Laura. Profe, creo que si no estoy mal, es cuando el óvulo no es fecundado, entonces las capas se destienden y eso forma la sangre. Listo, bien. Martín. Profe, cuando a las mujeres les llega la menstruación, eso quiere decir que sus ovarios están llenos de sangre, entonces los sacan por la vagina. Bueno, bueno, vamos a ver cómo es la cosa acá, ¿listo? Entonces, lo que está pasando realmente, digamos que Sara y Laura, eh,
nos dan una gran pista. No es que los, Martín, no es que los ovarios estén llenos de sangre. Imagínate que un ovario esté por dentro lleno de sangre, sería terrible. No, lo que está pasando realmente es que el útero se está preparando. En el útero es donde está, donde puede llegar a estar, albergarse el bebé, ya después. Entonces, lo que puede llegar a, lo que está pasando, perdón, es que estas capas de acá se empiezan a engrosar, empiezan a crecer. A eso lo vamos a llamar endometrio. El endometrio empieza a crecer y empieza a llenarse de vasos sanguíneos, como arterias y venas, porque de ahí va a salir el cordón umbilical, cuando se pegue el embrión. De ahí va a salir el cordón umbilical. Entonces, debe tener una buena cantidad de sangre, porque la sangre, además de transportar el oxígeno, pues transporta una gran cantidad de nutrientes. Entonces, los nutrientes van a ser efectivos para el bebé. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, si no hay una ovulación, ¿qué es lo que pasa? Acá sale la célula sexual femenina en este punto, apenas sale de acá, no la vamos a llamar, eh, no la vamos a llamar óvulo, sino ovocito. Entonces el ovocito se queda acá, chachachán, y luego se va a ir rellenando de una serie de proteínas y sustancias, nutrientes alrededor, que se va a llamar el cuerpo lúteo. Cuando tiene esa capa alrededor, la vamos a llamar óvulo. El óvulo se queda ahí. El óvulo se queda ahí en la trompa de falopio. Cuando llega un espermatozoide, entonces hagámoslo acá, cuando entra el espermatozoide, logra llegar hasta acá. Miren, todo eso viaja. Pan, y hace que cuando llegue Se el forma el espermatozoide, feto. no, espera, sí, 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 pero todavía no, el feto es mucho más adelante. Cuando llega el espermatozoide, esto se empieza a dividir, ¿cierto? Formando algo que se llama el cigoto, y el cigoto va a empezar a viajar y se pega acá al útero. Si se pega acá al endometrio, que fue la capa que se formó, hay un embarazo. Pero si todos los meses, por ejemplo, la mayoría de meses, queda el óvulo ahí esperando y no entra ningún espermatozoide, el óvulo se pierde. La mujer no se da cuenta de cómo se destruye ese óvulo, pero lo que sí se da cuenta es que esa, cuando no hay esa fecundación, se llama eso, o sea, cuando no entra el espermatozoide, pues lo que va a pasar básicamente es que el endometrio, o sea, esta capa que se engrosó, se va a empezar a destruir, a degradar, y se empieza a desintegrar poco a poco, generando, recuerdan que tenían venas y arterias, generando un sangrado y un dolor, porque lo que está pasando es que está teniendo una herida y pues totalmente fuerte la mujer en ese punto, ¿no? Entonces, el, el endometrio se destruye, genera cólicos en la mujer y como resultado aparecerá un sangrado. ¿Listo? Aparecerá un sangrado. ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Ahora, hay una cuestión y es que hablando del sexo, pues las mujeres, casi todo su órgano, su sistema reproductor es interno. Sin embargo, podemos decir que si tiene pues la vagina como tal y ovarios, su sexo será Femenino. muy bien, femenino. Entonces, retomando, el sexo, recuerden ustedes, el sexo es biológico, o sea, depende del órgano que tenga la persona. Y hay un tercer sexo, amigos. O sea, está el masculino, está el femenino y hay un tercero. ¿Alguien sabe cuál será? ¿O no sabían? No sabíamos, o yo por lo menos no sabía que habían tres. Yo tampoco sabía. No menos. ¿No? Listo. Hay unas personas
que van a tener una mezcla entre los dos órganos sexuales. Los vamos a llamar ¿Los transexuales? hermafroditas. ¿Listo? Vamos a llamar hermafroditas. Ya después veremos qué es el género. Ya después veremos qué es un transexual. Ya después veremos otras cositas ahí. ¿Listo? Pero vamos a tener a los hermafroditas, que es una persona o un ser vivo, porque no es solo de los humanos, sino un ser vivo hermafrodita. ¿Qué es? Y vamos a Profe, poner esta imagen. Dime. profe, es una persona que tiene los dos órganos reproductivos. Listo. Tiene los dos sexos, los dos órganos reproductivos. Entonces, el caso más común de hermafroditismo en los seres vivos, o bueno, uno de los más comunes, está en las plantas, o sea, las plantas que tienen flores, suelen ser la mayoría de ellas hermafroditas, ¿listo? Y en los caracoles también son hermafroditas. ¿Qué ventaja tendría ser hermafrodita? En algunos seres vivos, en el humano ya les digo por qué no. ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden tener un bebé? Sí. Exactamente. Dentro del mismo cuerpo pueden tener la capacidad de una reproducción sexual. Eso va a ser muy importante porque las ventajas de la reproducción sexual son la variabilidad genética, las crías pueden salir mucho más resistentes, bueno, etcétera. ¿Hasta ahí bien? Sí. Listo. Entonces, a ver si ya abrió la imagen, a ver si ya cargó. Acá creo que hay una más grandecita. Ya les amplío esta imagen. Es que el internet. Listo, a ver, agarramos esta imagen. No sé también. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es una persona hermafrodita. Voy a volver a poner esta imagen que me parece que se ve mucho mejor. Taratatata. Entonces, lo que vemos acá es una persona hermafrodita eh, que tiene, ¿cierto? Los dos órganos sexuales. Pero ojo, esos órganos sexuales en personas hermafroditas no suelen estar los dos totalmente desarrollados, ¿listo? No suelen estar los dos totalmente desarrollados. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si ustedes miran esta imagen, ¿qué órgano sexual tiene esta persona más desarrollado? ¿El masculino o el femenino? El femenino. El femenino, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué el femenino? Entonces, miren esto. Está el testículo acá y queda nomás. El clítoris aparece, que es de la estructura femenina, la vagina, está el útero, trompa de falopio y un ovario. ¿Listo? Pero la persona es una persona hermafrodita. Muchas personas, cuando son pequeños, cuando son jóvenes, cuando son niños, no se dan cuenta que eran hermafroditas hasta que se desarrollan. Entonces, hay un punto, los testículos inicialmente en los niños están escondidos. Cuando se llega al desarrollo, esos testículos bajan, ¿cierto? Descienden. Entonces, puede que una persona, en este caso específicamente, puede que tenga ciertas características, entre comillas, femeninas, pero cuando llega una edad de adolescencia, donde se empieza a desarrollar cada vez más el cuerpo, vamos a ver que el cuerpo en sí mismo
va a producir o a madurar, por ejemplo, el testículo. Y le empieza a aparecer a la niña, en este caso, un testículo, como puede ser en la imagen, y no se había dado cuenta hasta que se desarrolló. Eso puede pasar, sobre todo cuando los órganos están internamente. ¿Listo? Profe, pero por ejemplo, ¿ese testículo desaparece? No ¿O qué le pasa ahí? queda, pero dependiendo qué tan desarrollado esté el otro órgano, se puede extirpar, se llama eso, o quitar, ¿listo? Dependiendo qué tan desarrollado esté el otro órgano. ¿Pero se quita solo o No, toca toca cirugía? cirugía. Solo no se puede quitar, ¿listo? Entonces, pero depende. Si digamos esa cirugía de una u otra forma compromete la salud o la vida de la persona, no se hace y no se puede hacer la cirugía, ¿listo? ¿Hasta ahí bien? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Profe, ¿qué profe. pasa si se la dejan? No, no, se supone que no debería pasar nada. Lo que pasa es una cuestión más estética, más de cómo se ve y se siente la persona. ¿Listo? O sea, no, el testículo sí produciría espermatozoides, ¿o no? Eh, depende qué tan desarrollado esté. Ok. Listo, bien. Entonces, vamos a ver que este proceso no es tan sencillo, porque tiene que ver cómo se siente identificado eh, la persona. ¿Listo? Cómo se siente identificada la persona, cómo, digamos, puede sentirse más con su órgano masculino o con su órgano femenino. Entonces ahí hacen la operación dependiendo de cómo la persona se sienta identificada. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a ver que los procesos que acabamos de ver hacen referencia a una forma de identificar, bueno, de clasificación o identificación a partir de el sexo. O sea, es algo netamente biológico, ¿cierto? Acabamos de ver que esto es algo que lo hacen las células, nuestros tejidos, ¿listo? Hasta ahí bien. Pero una cosa más, hay una cosa más. Y es algo que se llama el género. ¿Alguien sabe qué es el género? Profe, es como tú te identificas sexualmente. Ujú, muy bien. Profe, es, digamos, pues lo que yo más o menos sé, digamos, es, uno nace, si uno es una mujer, nace con, por decirlo así, le va a crecer más el cabello, la vuelve a ser más como Estás delgadita. hablando de sexo, lo que acabamos de hablar, Ah, eso es pues, biológico. Eso que estás hablando en este momento es biológico, pero el género no es biológico, es psicológico. Es decir, como dijo ahorita el compañero, Es cómo se siente la persona. es una identidad o una orientación. ¿Listo? Es una identidad o una orientación, eso se llama una orientación de género.
Entonces, ¿cómo se siente o cómo se identifica las personas? ¿Alguien sabe cuáles son los géneros principales que existen? Profe, yo creo Ah, que los principales son los heterosexuales y homosexuales, ¿no, profe? listo, ahorita ya vamos con esa, muy bien. Pues vamos a ver que hay un montón, pero un montón de géneros, incluso superan estos de acá, pero vamos a ver los principales, ¿listo? Entonces esperen que cargue rápidamente. Profe, ¿qué significan esas siglas casi todas? Ya vamos a verla, ¿listo? Con calma, con calma, con calma. Martín, ¿vas a preguntar algo? No, profe, es que antes de que me dijeras que con calma, te iba a decir cuáles eran las que yo conocía. Listo. Entonces Es vamos. una pregunta, Sí. ¿pansexual es un género? Sí, digamos que la pansexualidad, ahorita la vemos, acá no aparece, ¿no? Pero ya ahorita vamos a ver de qué se hace referencia. Entonces vamos a ir en orden. Tenemos eh, los dos primeros grupos que pertenecen realmente a uno solo. Acá. Entonces tenemos las personas que son las mujeres lesbianas y los hombres que son gay. Estos pertenecen al mismo grupo. ¿Cómo les llamamos? Homosexuales. Listo. ¿Por qué le decimos homosexuales? Porque les gusta un hombre con otro hombre. Se No, gusta eso no También explica le nada. gustan una mujer con otra mujer. Eso no explica nada. ¿Se gustan dos del mismo género? Eso no dice nada. Vamos a remitirnos Profe, a la profe, palabra. Dime, dime. profe, en ciencias vemos algo que se llama esto, ¿cómo es que llaman? Algo sobre, por ejemplo, cuando son mezclas homogéneas y Ajá, muy bien, otros tipos de mezclas que no me acuerdo cómo es que se llaman. muy bien. Voy a referirme a ese ejemplo concreto, que es, ustedes ya vieron mezclas, me imagino que en primaria vieron mezclas. Eh, Homogéneas y Sí, profe. heterogéneas. exactamente. ¿Qué significa una mezcla homogénea? Que todos los ingredientes No se notan, no se ven, creo, si no estoy mal. sí, o Listo. sea, que todos los ingredientes se mezclan bien. Por Bueno, se ejemplo, un mezclan bien, salpicón, ¿cierto? ¿El un salpicón es salpicón homogéneo o heterogéneo? heterogéneo. Ah, heterogéneo. ¿Por qué es heterogéneo? Porque si alcanza a ver los pedacitos de fruta, por ejemplo, uno de papaya y mango, sin el señor decirlo, por el color lo distingue o por las pelitos o por cositas. Listo. Bien. Eh, entonces, vamos a ver que la cuestión acá reside o empieza, inicia con el origen de la palabra. En latín, homo significa, ¿alguien sabe? Homo significa, Significa que se ve como que es que le significa igual o el mismo, ¿listo? Por eso las mezclas homogéneas, como tienen propiedades similares, iguales o parecidas, se mezclan y no se nota la diferencia, porque sus propiedades son parecidas. Hetero, entonces, ¿qué significará? diferente. Diferente, ¿sí o no? Entonces, las personas homosexuales son personas que les gustan las personas del mismo sexo. ¿Listo? Porque homos significa el mismo o igual. ¿Listo? Homo. ¿Listo? Pero si yo hablo de heterosexual, son personas que les gusta ¿qué? Su sexo Las mismas personas de su sexo.
El sexo diferente, recuerden, hetero, diferente, homo, igual. Una persona homosexual es una persona, por ejemplo, pongo por caso, si el profe Miguel dijera, yo soy homosexual, ¿quién le gustaría? El mismo Hombres. sexo. Los hombres, es decir, el mismo sexo. Si yo me siento hombre, pues me gustarán los hombres. ¿Sí o no? Pero si el profe Miguel dijera, yo soy heterosexual, ¿qué le Le gustaría? gusta un sexo diferente. El Me sexo gustan las diferente. mujeres. Pueden ser Le el, gusta el del sexo. sexo El femenino sexo o puede ser pueden esto. enamorar de un hermafrodita, que es otro sexo, recuerden, pero le gusta el otro sexo. ¿Listo? Diferente al suyo, no le gusta el mismo sexo. ¿Estamos? Entonces, por eso es que las personas que se denominan lesbianas, las mujeres, los hombres que se hacen llamar gay, los dos grupos son homosexuales. ¿Listo? Bien. Tenemos los bisexuales. Entonces, son personas que van a sentir atracción por los otros dos sexos. Puede ser, o sea, el masculino y el femenino, sin importar cuál, ¿sí? Esas son las personas bisexuales. Persona transgénero. ¿Alguien sabe qué es alguien transgénero? Bueno, acá dice, persona que se identifica y expresa con el género opuesto al de su nacimiento, pero realmente es una persona transgénero. Transgénero es que una persona, por ejemplo, nace hombre, pero se identifica más con el género femenino. No necesario, bueno, eso es un ejemplo. Entonces, una persona transgénero es una persona, como bien decía el compañerito, que nace en un género específico. Por ejemplo, pongamos por caso al profe Miguel, siempre me va a tomar de ejemplo a mí. Eh, entonces, digamos, yo siento que cuando chiquito me sentía hombre, pero a medida que fui creciendo dije, uy, no, la verdad, yo siento que yo soy es una mujer, pero eh, todavía mantengo mi cuerpo de hombre, pero me identifico como mujer, ¿sí? O sea, yo me siento mujer, quiero ser mujer, yo siento que estoy atrapado en el cuerpo que no es. Hasta ahí soy transgénero. Pero si esa persona, por ejemplo, otra vez el profe Miguel dice, no, pero yo ya no me siento bien con mi cuerpo, necesito cambiarlo a, a que sea de mujer. Entonces llega acá, opta por una intervención quirúrgica. ¿Qué quiere decir eso? Un transexual es una persona que se cambia Género. ¿De sexo? de sexo. Así de género. ¿Qué quiere decir que se cambia de sexo? ¿Qué era el sexo? La parte biológica. Exactamente, el órgano genital. Entonces, una persona transexual, si en el caso dado el profe Miguel dice, no, es que yo quiero ser transexual, es decir, quiero que por medio de una cirugía me quiten mi pene y mis testículos y con eso mismo me reconstruyan, o me hagan, no me reconstruyan, me hagan una vagina. De ahí viene la palabra transsexual. Es un tránsito de sexo. Recuerden que el sexo es el órgano, la parte biológica. Entonces las personas transexuales son personas que ya se operan y hacen un tratamiento con hormonas para parecer al otro sexo. Profe, ¿Listo? Dime, dime. que se manda a hacer como operaciones y todo, ¿no es de transgénero? No, ya lo expliqué, que era transgénero. Ya expliqué transgénero. ¿Qué era transgénero? Transgénero que se identifican de un género diferente. O sea que Exacto. si uno nace como hombre, uno se siente como mujer. Pero todavía no te operas ni nada, sino No. Ah, yo ok, solo gracias. me siento. En cambio, si la persona ya se opera los genitales y hace un proceso hormonal, vamos a decir que es transexual, por eso el nombre, tránsito de sexo. Se cambia el sexo, se opera. Y viene otra interesante que son los travestis. ¿Qué es un travesti? El nombre mismo lo dice. Que se visten de vestimenta diferente, así como que un hombre se viste Su como de género mujer, opuesto. así. Muy bien. Entonces,
una mujer que se viste de hombre, un hombre que se viceversa. viste de mujer, pero ojo, no son personas homosexuales. Es decir, podemos tener un hombre, eh, digamos que le gustan las mujeres, que es heterosexual, pero que le gusta vestirse de mujer. Entonces pongan por casos, yo con ustedes me veo el viernes, ¿cierto? Ustedes ya, algunos de ustedes ya me vieron presencialmente. Imagínense usted el profe Miguel llegando el viernes con tacones, con falda, depilado, maquillado, con una blusa, las uñas pintadas y el pelo liso. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Nada? ¿El silencio lo dice todo? Opinen, tranquilos muchachos, acá nadie los va a criticar ni nada, es normal. La verdad, yo diría que, o sea, sí, como que él se volvió travesti, por decirlo así. Ahora ¿Ah, le sí? gusta Nos vestirse. Ok. sorprenderíamos. Listo, se La sorprenderían. verdad, ¿Pero por qué? porque no es muy normal ver a una persona vestida así. Muy Es bien, muy poco No se probable. ve mucho. muy bien. Ahora, piensen en esto. Eso es gracias, digamos, la cuestión del travestismo, principalmente es una cuestión netamente cultural, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? O sea, es una cuestión en la cual a nosotros desde chiquitos, amigos, nos configuran a tener ciertas conductas, que el hombre tiene que comportarse como hombre, que la mujer tiene que comportarse como mujer. Eso es lo que nos dicen cuando chiquitos, que el hombre se tiene que vestir de una forma y que la mujer tiene que vestirse de otra. A nosotros nos obligan desde chiquitos a vestirnos o adaptar ciertas formas culturales para vestirnos de cierta manera específica, ¿listo? Vestirse como tal, así que una mujer se vista con ropa de mujer y el hombre se vista con ropa de hombre. Claro, o sea, digamos que eso nos obligan a hacerlo. Nosotros nunca elegimos, sino llegó un momento donde fuimos creciendo, nuestra familia nos compra cierta ropa, pero ¿quién se inventó eso? ¿Quién decía que las mujeres eran las únicas que podían usar falda, por ejemplo? A excepción de ciertas culturas, estoy hablando de Colombia, ¿no? Porque los hombres no pueden usar falda en Colombia, hablo en Colombia, porque sería mal visto, porque es cierto. Y eso tiene que Lo ver verían muy mal en cómo la... nos forman de chiquitos. Pongo por caso, niñas, ahorita voy con los niños, niñas, piensen cuando eran chiquititas, más chiquiticas todavía pasa, y a ustedes les daban una cocinita, les daban un bebé de peluche, ¿cierto? Y cosas como muñequitas y cosas así, que poco a poco las van a configurar cuando son grandes. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, no en todos los hogares, no siempre pasa, pero sí es como en la mayoría de hogares colombianos, ¿quién es el que hace más aseo? ¿Su mamá o su papá? ¿Quién es el que hace más aseo? ¿Quién es el que hace más aseo? Espera, espera, ya los escucho, pero entonces, ¿quién es el que hace más aseo, por ejemplo? ¿Ustedes niñas o si tienen hermanos hombres, quién hace más? ¿Dónde hay más una mayor presión? ¿Sí me entienden? Entonces, miren que esto es cultural. Listo, ahora sí los escucho. ¿Qué iban a decir por allí? Entonces, miren que las mujeres, tristemente, o sea, hay que luchar por la cuestión de género, porque la mujer encuentre una mayor equidad respecto a los hombres, pero en el hogar rara vez pasa, porque de una vez nos están configurando, así como les digo, esta forma de vestimenta. Entonces también tú te encargas de cocinar, le están diciendo desde chiquita. Entonces hay una canción muy fea que a ustedes les gusta mucho seguramente, o les gustaba mucho cuando más chiquititis, que se llama Arroz con leche. ¿Se acuerdan de esa canción? Y arroz con leche me quiero casar. Profe, Sí, ahora que lo profe. pienso, esa canción es bastante machista. Es muy machista, o sea, es arroz con leche. Me quiero casar con una señorita, primero, o sea, el papel de la señorita, tipo princesa, que sepa de la capital, bueno, o sea, que salga del campo, pues,
que sepa coser, que sepa lavar, planchar, abrir la puerta, es decir, una perfecta empleada de servicio. Eso es lo que nos está diciendo la canción. El hombre lo que tiene que buscar es una empleada de servicio. ¿O no? Y eso es lo que ayuda a configurar a la mujer. Por eso es que la mujer de gratis no es que haga todo el aseo de la casa. Y el hombre se relaja viendo televisión o jugando videojuegos. Sino es porque estamos O viendo el configurados. partido de fútbol. O viendo el partido de fútbol, ¿cierto? Mientras que la mujer se encarga, aunque eso ha cambiado mucho, obviamente, eso ha cambiado, si nosotros miráramos, por ejemplo, de los 80s o 70s para atrás, de acá, de los 90s, 2000 y cada vez cambia muchísimo, todavía se mantiene una estructura similar. Lo mismo pasa con los hombres, por ejemplo, hay una canción que dice, Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra. No sé si volverá, do, re, mi, do, re, mi, tal, tal. Bueno, ¿quiénes prestan servicio militar cuando son mayores de edad? Los hombres. Los hombres. Hombre. ¿Sí o no? Los hombres. Entonces miren esto, esto lo pongo como ejemplo porque cuando hablamos del travestismo, el travestismo, digamos, es una persona que se viste opuesta a la de su género, ¿cierto? Pero ¿por qué tiene que pasar eso? Porque nos están configurando desde chiquitos a tener ciertas acciones, a comportarnos de cierta manera. Desde las canciones desde chiquitos, cuando somos niños, cuando somos adolescentes y cuando somos adultos, tenemos que actuar de cierta manera. Y si tú te sales de esa forma de actuar, vas a ser señalado, vas a ser criticado. Todo el tiempo nos están diciendo cómo es que tenemos que comportarnos. Rubén, ¿vas a decir algo? Sí, profe, es que yo duré casi 8 años con mi mamá y cuando yo era muy pequeño tenía el pelo como de niña. Y mi mamá le gustaba vestirme como niña, con falda y todo. Cuando fui creciendo se dio cuenta que era un macho pecho peludo. Mira que ahí hay varias cosas interesantes que tú dices. Macho, pecho peludo y esas cosas. Es muy machista además. Porque un hombre no se puede vestir como una mujer. ¿Por qué no? Porque eso sería como cero, ¿Cómo qué? como No, rarito. profe, eso le traería baja autoestima a la porque persona No, porque al las... contrario, al es contrario. machista. Al contrario. Cohibirse de vestirse como uno quiere te traería baja autoestima. Pero, profe, ¿por qué decir macho pecho peludo es machista? Porque es una estructura patriarcal donde tú estás creyendo que los pelos hacen referencia al hombre. O sea, un hombre sin pelos no es hombre. Sin pelos en el pecho, ¿deja de serlo, acaso? No. Si ves que hay unas, como eso se llama, hay unos imaginarios, se llama eso, hay unas ideas que nos hacen creer que hay unos roles de hombre muy establecidos y entonces yo tengo que ser el macho que le gusta el fútbol, que le gusta la violencia, que le gustan las cosas toscas, duras, porque yo no puedo ser delicado, porque no me pueden gustar las cosas que comúnmente, habitualmente, culturalmente le gustan a las mujeres. ¿Por qué no? Porque tengo que ser Profe, señalado. Isma. Y después vamos con Alison. Ali. Es que, o sea, yo pienso que no sé, No sé qué. Nos volvemos a conectar. nos hemos vuelto así por, porque, por ejemplo, nuestros abuelitos en la época de ellos era muy machista la sociedad, entonces creo que nos hemos acostumbrado